Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy hablaremos de un tema sumamente importante por todo lo que está ocurriendo en toda la tierra. Estamos viviendo el cumplimiento de los tiempos proféticos, tal como se cumplieron muchas profecías que tuvieron que ver con la primera venida de Jesucristo. Ahora el doble de profecías hay para la segunda venida de Jesucristo. Cristo prometió regresar, pero el regreso de Jesucristo hay que entenderlo, hay que conocerlo y hay que experimentarlo, porque Dios es Dios de conocimiento. Se predica la profecía para que todas las personas en la tierra estén apercibidas, estén conscientes de todo lo que está sucediendo y nos preparemos para una nueva etapa en la vida en la tierra. Todo cambia, Dios es Dios de cambios, Dios creó el movimiento en la tierra, el movimiento en la luna, el movimiento en el sol, el movimiento de los astros. El cuerpo fue creado para el movimiento, todo es movimiento y los tiempos se van moviendo. Cada año hay un nuevo tiempo. Así que estamos en el mejor tiempo de la profecía. Y el tema de hoy es Jesucristo viene pronto. El retorno de Jesucristo tendrá dos etapas. La primera etapa tiene que ver con el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, tema que hoy estaremos tratando. Y la segunda etapa de su regreso será la segunda venida después de 7 años de gran tribulación en el planeta Tierra. Será otro tema para otra ocasión. Pero hoy hablaremos de lo que viene inmediatamente. Estamos en el siglo XXI, acabamos de comenzar el año 2022 y debemos estar ubicados en los tiempos proféticos. Por eso hoy hablaremos de la venida del Señor Jesucristo. Él prometió regresar por los suyos. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, estamos ya prontos para, en cualquier momento es inminente que Cristo viene. Y bueno, quiero hablar de dos palabras en este espacio. Hay dos palabras que definen la palabra Cristo viene. Una es la palabra griega arpazo. Arpazo, que bueno, tiene que ver como una garra, ¿no? Un zarpazo, ¿no? Que bueno, tiene que ver cuando Alguien arrebata algo, y eso es lo que significa, uno de los significados de la palabra arrebatamiento tiene que ver con esa palabra, arpazo en griego. Quitar de manera brusca, sí, repentina, una cosa de un lugar. Exacto, trasladar a alguien de un lugar a otro. Sí, es un traslado. Es un traslado, ciertamente, y es lo que va a suceder cuando Cristo venga. Y la otra pues es la palabra en arameo, que así está el nombre de nuestra iglesia, la iglesia Maranata, porque es lo que significa la palabra Maranata. Es una palabra en arameo que significa Cristo viene, que esa era la palabra de aliento que se hacían los cristianos en la iglesia primitiva cuando iban a ser masacrados, por ejemplo, en el circo romano, o iban a morir. Entonces se cruzaban entre los reos, ¿no? Que eran los cristianos, que eran los perseguidos, y ellos expresaban esta palabra, ¿no? Maranata. O sea, si mueres, te vas al cielo. Si sobrevives, bueno, tienes un tiempo en la tierra hasta que Cristo venga, pero lo que venga primero, entonces nos vamos a casa. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ya algunos ya partieron al cielo y nos están esperando allá. Mientras nosotros pues nos queda decir Maranata, el Señor viene, Cristo viene, y no tenemos que perder esa expectación, porque bueno, eso nos motiva a nosotros a trabajar aquí en la tierra, porque el Señor viene muy pronto, y por ello es mejor que que nosotros lo estemos esperando y que el Señor nos agarre preparados, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, será el rapto de la iglesia. El apóstol Pablo precisamente habló de la ciudadanía del cielo. Él habló que es mejor estar allá que estar aquí en la tierra. Vamos a leer lo que dijo Pablo en Filipenses
en el capítulo 1, en Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 24. El apóstol Pablo está hablando del trabajo cristiano en la tierra, pero llegará el final del trabajo, el final de la tarea. Cuando termine la tarea tenemos que ir a casa. La tierra, este lugar tal como está, contaminado por el pecado y por las maldiciones que hay por el pecado, no es nuestra casa. La casa del cristiano, la casa que vino a revelar Jesucristo, está con Dios en el cielo. Por eso Jesucristo dijo, voy a preparar un lugar allá donde yo estoy, para que ustedes vengan conmigo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, habló del trabajo aquí en la tierra y que pronto habría que partir a casa, al cielo. Filipenses 1, versículos del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí Pablo estaba en un dilema, irse al cielo o quedarse en la tierra. Hemos enseñado que para irnos al cielo hay que morir, hay que morir. O sea que la muerte es la puerta de entrada al cielo para un cristiano. Pero también hay otro destino después de la muerte cuando no se cree en Jesucristo. Si la persona vivió en la tierra y no creyó en Jesucristo, rechazó a Jesucristo, se va hacia abajo. No es el cielo, es las profundidades de la tierra donde está el infierno. Así que hay dos destinos eternos, arriba o abajo. Aquí el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, todo cristiano vive para Cristo, y cuando llegue a morir, ya es ganancia. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir salgo ganando. Ya terminé la tarea, ya cumplí el compromiso del trabajo aquí en la tierra, ahora voy a la casa celestial. Por eso el apóstol Pablo también dijo en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20 y 21, acerca de la ciudadanía de todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos esta ciudadanía, la ciudadanía del cielo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí habla de la ciudadanía que tenemos todos los cristianos, que es la ciudadanía del cielo. Aquí en la tierra somos embajadores del cielo. Aquí en la tierra somos peregrinos y extranjeros. Nacimos en la tierra, nacimos en el mundo, pero un día oímos el evangelio de la salvación en Cristo y lo recibimos al Señor para tener la vida eterna. Desde ese momento pasamos a ser hijos de Dios. Desde ese momento nuestra ciudadanía cambió de la ciudadanía terrenal a la ciudadanía del cielo. Ahora caminamos aquí en la tierra guiados por el Espíritu Santo rumbo a nuestro destino final. Por eso el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para el rapto o arrebatamiento, porque la iglesia será sacada del planeta Tierra, porque vendrá un tiempo de juicio. La iglesia no pasará por los 21 juicios que están escritos en el libro de Apocalipsis. La iglesia aceptó el juicio que Dios mandó sobre el cuerpo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
el juicio que Cristo recibió en la cruz del Calvario debido al pecado de nosotros los seres humanos, la Biblia dice que Dios el Padre cargó con nuestros pecados en el cuerpo de Jesús para que el juicio viniese, juicio de muerte, porque la ley de Dios establecía: toda alma que pecare tiene que morir. Cristo nació sin pecado, pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento profético de ir a la cruz del Calvario, Dios el Padre cargó los pecados de toda la humanidad en el cuerpo de Jesucristo, y todo el juicio de muerte vino sobre el cuerpo de Jesús. Por eso Él expiró. Él dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y también dijo: consumado es. El diablo estaba derrotado porque Jesucristo era un inocente que tomó el lugar del pecador. Es la muerte sustituta. Por eso toda persona en la tierra que crea en la muerte de Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz, y crea que resucitó de los muertos y le confiese como Señor, ya fue justificada esa persona de sus pecados y ahora será salva. Salva para la vida eterna. Se convierte en un ciudadano del cielo. Por eso la iglesia no pasará por el otro juicio. Ya el juicio lo tomó Jesucristo. Nos libró Jesucristo del juicio que vendría. ¿Cuándo vendría? En su segunda venida. La segunda venida habla de juicio. Apocalipsis habla de juicio, pero ese juicio o esos juicios no son para nosotros, porque nosotros previamente hemos creído en Jesucristo y hemos caminado con Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, es servirle a Jesucristo aquí en la tierra. Somos cristianos, testigos de Jesucristo, hablamos de Jesucristo en todo lugar, en cualquier sitio, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera que estemos, hablamos de Jesucristo. Y también en todo tiempo. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Mientras tenga vida en la tierra, voy a servirle a Jesucristo. Y el morir, bueno, pues ya el morir es ganancia, porque nos vamos a la morada eterna que Dios ha preparado para nosotros. El conocimiento de esta verdad es sumamente importante. Cuando venga Jesucristo y levante al cristiano de la tierra al cielo, la Biblia dice que el cuerpo de humillación en el que caminamos aquí en la tierra, el cuerpo de pecado, porque todos hemos nacido en un cuerpo bajo la maldición del pecado que cometió Adán y Eva. Hemos heredado en familia estas maldiciones, estas iniquidades. Por lo tanto, vivimos en un cuerpo corruptible. Ese cuerpo no puede entrar al cielo. Por eso dice aquí, volvamos a leer Filipenses 3:21, porque dice aquí que se va a transformar ese cuerpo. Después podemos leer 1 Corintios. Sí, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está: el cuerpo será transformado. Esto será en el tiempo de la venida de Jesucristo por la iglesia. O sea que mientras vivimos aquí en la tierra, estamos en una lucha contra las obras de nuestra carne, los deseos de la carne, la tentación del diablo. El diablo nos tienta con deseos de lo sexual. La codicia, de la avaricia, pone en el corazón del ser humano maldad total. Por eso el hombre necesita vivir en la tierra con Cristo, dice la Escritura, con Cristo crucificado. Llevar a la cruz todos los días la obra de la carne, las debilidades de la carne,
todo lo debemos llevar a la cruz por medio de la oración, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que mientras estamos en la tierra, estamos en una lucha contra el tentador, contra el diablo, contra los deseos de este mundo, contra los deseos de nuestra propia carne. Así que la Biblia dice que cuando Cristo venga, y esto será en el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, seremos sacados del planeta Tierra para ir al cielo. El cuerpo será transformado. Habrá una generación que todavía estará en vida. Esa generación será arrebatada y será transformada. Y los que murieron previamente serán resucitados, pero sus cuerpos también serán transformados. Habrá una transformación total del cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 15, que habla de la resurrección. Allí en el versículo 50 al 52 nos habla de la transformación del cuerpo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Debemos vivir en esta enseñanza que nos da la Biblia en estos temas que hablan del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Hay que creer, porque Dios establece su palabra para que la obedezcamos. Hay que creer y obedecer su palabra. Los que sean obedientes a su palabra serán muy bendecidos. Aquellos que desobedezcan su palabra tendrán problemas muy fuertes aquí en la tierra. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesucristo fue el mismo quien prometió regresar. Quien habló de la profecía del regreso a la tierra fue el mismo Señor Jesucristo. Si Cristo lo habló, hay que creerlo. Cristo no vino a engañar a la humanidad. Él vino a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Ahora hay que confiar que Cristo va a regresar por los que han creído en Él. En Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, allí habla de la promesa de su venida. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo mismo dijo, si me voy, voy a regresar por los míos, por la iglesia, su iglesia. Por eso esta es la gran promesa y estamos esperando el cumplimiento de esta promesa. Jesucristo mismo habló que Él nos libraría de la ira venidera, nos libraría de todo lo que vendría al planeta Tierra. En Primera de Tesalonicenses vamos a leer el capítulo 5, versículos 9 y 10. Allí el Señor habla en las Escrituras que la iglesia, los cristianos, serán librados de la ira de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí la Biblia es muy clara al señalar que nosotros los cristianos no estamos puestos para la ira de Dios. Nosotros seremos librados del tiempo de la ira. En Apocalipsis, el mismo Señor Jesucristo está hablando de esta protección que habrá a la iglesia en Apocalipsis
capítulo 3, versículo 10. Allí Jesucristo dijo: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí viene la gran tribulación. Cristo nos va a librar de la gran tribulación. Así que la iglesia está trabajando en la tierra, cumpliendo el propósito de la gran comisión dada por Jesucristo de predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Así que nosotros, al terminar la tarea, seremos levantados. Somos como los embajadores que son levantados a su lugar de origen cuando hay una declaración de guerra. Toda nación en la tierra tiene embajadores repartidos en todas las naciones vecinas, pero cuando hay una declaración de guerra, las naciones llaman a sus embajadores a casa. Es lo que va a suceder en el rapto. Dios va a llamar a todos sus embajadores distribuidos en el planeta Tierra a casa, al cielo, porque viene guerra, viene conflicto en el planeta Tierra. La segunda venida de Jesucristo será caracterizada por juicios que vendrán del cielo a la tierra, 21 tipos de juicios, y Jesucristo culminará su venida en la guerra de Armagedón. Será la guerra de guerras. Y dice la Biblia que pondrá sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos que está al oriente de Jerusalén, este monte se partirá en dos, se formará un valle, y Jesucristo entrará por la puerta oriental a la ciudad de Jerusalén. Cristo vendrá a reinar durante 1000 años en la tierra desde la ciudad de Jerusalén para todas las naciones. Pero ¿quiénes vendrán también con Jesucristo en su segunda venida? La iglesia cristiana, la misma iglesia que 7 años atrás fue arrebatada, fue raptada, regresará con Jesucristo a reinar en el milenio. Todo ello es enseñanza de la profecía y debemos conocer quiénes somos nosotros ahora los cristianos, porque no somos solamente un grupo de tradición religiosa o de costumbre religiosa, un grupo de ignorancia, porque hay muchos que todavía desconocen acerca de a dónde vamos, hacia dónde nos lleva el Señor. Por eso este es un tiempo para conocer profundamente la profecía, sobre todo lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Sí, bueno, aquí quiero precisar dos cosas, ¿no? Una es porque es lo que va a hacer Jesucristo. Primero es distinguir, ¿no?, lo que es el rapto y la segunda venida de Cristo, porque son dos eventos diferentes. Separados por 7 años. Por los 7 años de la gran tribulación. O sea que el rapto va a ser la gran señal para el inicio de la gran tribulación. Exacto. Y culminará la gran tribulación con la segunda venida física de Jesucristo a la tierra. Sí, en el rapto lo que sucede, bueno, es lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso está también, incluso en los evangelios también lo dice, lo hemos leído también en las cartas del apóstol Pablo. Y es de que Jesucristo, Él va a venir a las nubes. En las nubes vamos a ver una reunión donde todos los arrebatados vamos a estar en esas nubes. Y ahí es ahí donde Jesucristo va a descender ciertamente del tercer cielo, pero a las nubes, no va a venir a la tierra todavía. Y allí, bueno... No pisará la tierra. No pisará la tierra. O sea que Jesucristo viene en el aire hasta el nivel de las nubes. Sí. Allí será el encuentro. Y desde las nubes se regresa al cielo. Al cielo, exacto. Junto con los cristianos. La iglesia, los cristianos. O sea que el rapto de la iglesia representa la venida de Cristo por su iglesia sin tocar tierra. Así es. Y luego, vienen los 7 años de la gran tribulación en la tierra.
que mientras en el cielo estaremos recibiendo las coronas, que son las recompensas, los galardones, los premios, vamos a ser premiados. Sí, vamos toda a tener, obra será recompensada en el cielo. Vamos a tener, ahora sí, prepararnos porque vamos a tener las bodas del Cordero. Y esos son los 7 años allá en el cielo. Vamos a tener, es el matrimonio prometido. Vamos a tener las bodas de del Dios. Cordero en esos 7 años. Hoy somos la novia de Jesucristo, la iglesia es la novia, Sí. y pronto seremos la esposa de Jesucristo. Por eso vendremos a reinar con Ajá. Jesucristo. Y bueno, de allí, bueno, ya terminando los 7 años de la gran tribulación, los 21 juicios de Apocalipsis, es entonces cuando Jesús baja físicamente a la tierra. Y bueno, se va a cumplir lo que dice tanto el profeta Zacarías como el profeta Ezequiel, que va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, justo enfrente donde está el templo de Jerusalén, y va a pasar. O sea, ahí ya viene Jesucristo, va a reinar 1000 años físicamente aquí en la tierra, y la iglesia también se va a unir a ese reino. Que bueno, la gran tribulación termina con la batalla de Armagedón, y es allí donde Jesucristo es coronado como el rey de Jerusalén. Y bueno, eso es prácticamente, bueno, aprovechando este tiempo, quiero precisar 3 cosas que hemos estado estudiando. Uno tiene que ver la transformación. La transformación es como la metamorfosis, ¿no? Así como cuando un gusano se convierte después en mariposa, y algo así va a suceder sobre los cristianos. Sí, con los que entren al cielo ya no serán cuerpos como los que tenemos aquí en el planeta Tierra, cuerpos de hueso y sangre. Sí, por hueso y carne. Por eso dice, en el aire, en las nubes, vamos a tener una metamorfosis, vamos a tener una transformación, donde vamos a dejar de ser mortales y vamos a ser inmortales. Y seremos como los ángeles, dice la Biblia. Como el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo glorificado. El cuerpo de Jesucristo. Como los ángeles, cuerpos del cielo, y también cuerpos celestiales. Y también dice la Biblia que seremos como las águilas también. Sí. Así que porque ya no habrá limitación del tiempo y el espacio. Nuestro cuerpo en la tierra está limitado por el tiempo y el espacio. Somos materia. Pero cuando venga el rapto de la iglesia y seamos transformados, ya nuestros cuerpos, que serán cuerpos como los del Señor Jesucristo en su resurrección, cuerpos glorificados, cuerpos como el de los ángeles, ya no habrá límite de tiempo y espacio. Ahora, por eso podremos trasladarnos inmediatamente de un lugar a otro lugar. Todo esto está prometido para los que han creído en Jesucristo, los que han creído en la profecía. Así que todo esto que estamos hoy hablando tiene un fundamento en las Escrituras, en la Santa Biblia. Y debemos por eso revisar la Biblia. Todo está en la Biblia. Sí, ahí vamos a reunirnos en las nubes, o sea, nosotros vamos a ir hacia arriba, hacia las nubes. Jesucristo va a descender hasta las nubes y vamos a tener un encuentro en alguna nube, donde también dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero, es lo que dice Corintios. Entonces vamos a encontrarnos con todos los que han muerto en el pasado, que murieron en Jesucristo, que ya están en el cielo. Entonces vamos a reunirnos con ellos. Por eso va a ser un encuentro como de las águilas, es lo que dice los evangelios como Mateo y Lucas, que vamos a tener prácticamente un encuentro de águilas allá en el cielo, y allí es donde viene la transformación. Sí. Y entonces seremos como Jesucristo o como los ángeles. Quiero leer el encuentro en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, somos los cristianos que tengamos vida, somos los cristianos de esta generación que no veremos muerte. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Este es el concepto que marca la Biblia, pero es lo mismo que el rapto. Es un significado similar, arrebatamiento o rapto.
juntamente con ellos en las nubes, o sea, con los muertos resucitados, seremos trasladados a las nubes. El encuentro será en las nubes. Y dice aquí, y así estaremos siempre con el Señor. Entramos a la presencia de Jesucristo, a la comunión con Jesucristo desde las nubes, trasladados hacia el tercer cielo donde está morando Jesucristo. Así que, amigo, amiga, estas son las promesas que tenemos. Y en Corintios habla de la transformación del cuerpo. Jesucristo mismo dijo que seremos como el cuerpo de los ángeles, cuerpos celestiales. Así que son promesas dadas por Jesucristo. Sí, otra cosa que quería también resumir, lo que hemos estado también estudiando, es acerca de lo que dice Jesucristo en Juan, ¿no? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y eso es lo que hacen, bueno, lo hacían los judíos en los tiempos bíblicos, los matrimonios, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. En otras palabras, que cuando un varón se casa con una mujer, entonces la mujer deja su apellido, tiene el del varón, pero también deja su familia para unirse a la casa del varón. Por eso los padres allá en Israel lo que hacen es, si tienen dinero, bueno, hacen casas al lado. O también condominios, ¿no? Ponen edificios, porque si tienen, por ejemplo, un padre que tiene 3 hijos, entonces tiene que hacer 3 pisos o 3 casas, porque en cualquier momento su hijo se va a casar y entonces la mujer vendría a ser parte de esa familia, deja su familia para unirse a su familia. Y eso es exactamente... La del varón, la del esposo. Y lo siguen haciendo los judíos hasta el día de hoy, eso lo siguen haciendo. Y eso es exactamente lo que dice Juan, que cuando Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque nosotros somos la novia. Y bueno, es al Padre junto con el Hijo quien le tocan preparar la casa allá en los cielos. Sí, fue lo que pasó con José y María. José y María estaban comprometidos de palabra. El matrimonio se establecía con el compromiso de la palabra dada. Ya el matrimonio se había dado entre José y María, pero no se había consumado. Había que guardar, de acuerdo a los tiempos que se vivían y tradiciones también, 1 año aproximadamente de separación para que el esposo pudiese levantar la casa, pudiese preparar la casa. Fue lo que dijo Jesucristo, voy pues a preparar casa para vosotros, porque Jesucristo dejó a su novia aquí en la tierra. Ya hay un compromiso de palabra, un compromiso de matrimonio. O sea que Jesucristo se fue un tiempo, como José se apartó de María un tiempo. Por eso vino el ángel en ese tiempo, en ese año de separación, vino el ángel Gabriel a María para decirle que se había cumplido el tiempo profético de la primera venida del Mesías al planeta Tierra y que Dios la había elegido a ella. Bienaventurada eres, mujer entre las mujeres. Eres bendita, Dios te ha seleccionado, le dijo el ángel a María. Entonces el ángel le dio las instrucciones de cómo sería la encarnación de Dios, cómo sería que Dios bajara al planeta Tierra en forma humana a través del Espíritu Santo, obrando en el vientre de María. Es lo que conocemos como el milagro del nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento dado por el Espíritu Santo, dado por Dios. Así que María oyó, creyó, aceptó el reto y el desafío. Estaba casada, comprometida. ¿Qué iban a decir la gente? Porque su marido estaba apartado en otro lugar y de pronto la verían embarazada. Así que ella asumió retos y desafíos hasta de muerte y Dios la preparó como preparó a José. Así que Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo
Amigo, amiga, Dios no nos toma por sorpresas en nada de lo que sucede en la tierra. Por eso Dios manda previamente profetas para anunciar todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en el planeta Tierra, desastres naturales, cambios climáticos, guerras, virus, enfermedades. Todo es anunciado por los profetas. Nada nos debe sorprender. Pero ya estamos en la recta final, por eso estamos hablando de una manera muy precisa acerca del rapto de la iglesia. El reloj profético para la segunda venida de Jesucristo la dio el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateos. En los tres evangelios Jesucristo habló de la clave profética para la segunda venida de Jesucristo o para el regreso de Jesucristo, porque tenemos que considerar a Israel. Jesucristo nació en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel y ascendió al cielo desde Israel. ¿En qué lugar? Jerusalén. ¿Cuándo regresará Jesucristo? Regresará en el tiempo profético dado por Dios. ¿A qué lugar? Israel, y entrará a la capital Jerusalén. ¿De dónde reinará Jesucristo para todas las naciones del planeta Tierra? Está escrito en Zacarías, desde Jerusalén. Así que todo esto es profecía. Jesucristo hace 21 siglos dio esta profecía que tiene que ver con la higuera. La higuera es el símbolo profético de Israel. Vayamos a Mateo capítulo 24. Sí, no hay que olvidar que también que la higuera, eso fue lo primero que usó también Adán y Eva, ¿sí?, cuando se cubrieron. Para cubrirse. Por eso la higuera siempre va a tener un significado con Israel. Sí, por eso Dios estableció a Israel tipo de la higuera para cubrir las naciones de la tierra, porque Israel iba a ser luz de bendición a todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué sucedió? Vino el Mesías y Israel rechaza al Mesías. Por eso Jesús dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios hizo un milagro. Todos los que formábamos parte de las naciones gentiles, que teníamos herencia de maldiciones de la idolatría, hechicería, del adulterio, fornicación, Dios nos llamó a todos nosotros a formar parte de una iglesia. La iglesia de Jesucristo está formada de personas que antes eran adúlteros, fornicarios, hechiceros, malas personas, y todo ese grupo de perversos y malos los transformó. Por eso Cristo transforma a la persona más perversa y más mala, al pecador. Esta es la iglesia. La iglesia está formada de pecadores arrepentidos. Dios profetizó, un pueblo que todavía no es mi pueblo será mi pueblo. Un pueblo que está bajo maldición cambiará la maldición a bendición. ¿Y todo por qué? Porque su pueblo que Dios escogió desde Abraham, Isaac y Jacob le había fallado. No reconocieron al Mesías prometido, salvo 120 judíos que estuvieron en Jerusalén, entre ellos los 12 apóstoles, entre ellos María, la madre de Jesús, sus hermanos y otras mujeres de Jerusalén creyeron en Jesús. Así que creer en Jesucristo no es para todos, o no es de todos, mejor dicho, porque cada quien tiene que ejercer su libre albedrío, tiene que ejercer su voluntad. El Evangelio se predica, algunos creerán, otros no creerán, porque ejercen su libre albedrío en el creer. Por eso Dios levantó
un nuevo pueblo llamado la Iglesia. Nosotros, la Iglesia, somos hoy luz y sal en el planeta Tierra. Estamos en un nuevo pacto, en el pacto de la sangre de Jesucristo. Por eso somos la novia de Jesucristo y pronto la esposa de Jesucristo en las bodas del Cordero después del rapto de la Iglesia. Pero el reloj profético sigue siendo Israel. Israel es la clave profética para todas las naciones de la tierra, y los cristianos, nosotros que tenemos al Espíritu Santo, tenemos discernimiento por el Espíritu Santo para entender los tiempos, los cambios proféticos que Dios está estableciendo. Un día Jesucristo estaba diciéndole a los judíos: ustedes están más atentos a los tiempos de los cambios climáticos, si va a llover o no va a llover, si va a cambiar el clima o no va a cambiar el clima, y no están atentos a los tiempos proféticos, al tiempo de la venida de Jesucristo. Por eso Jesucristo lloró sobre Jerusalén, porque Jerusalén no quiso creer en el Mesías, rechazó al Mesías, pero Jesucristo regresará a reinar a Jerusalén. Dios lo que hizo hace 21 siglos fue apartar por un tiempo a Jerusalén para dar entrada a la iglesia. La iglesia tiene un tiempo perentorio, un tiempo temporal en la tierra, y ya pronto terminará. Cuando Dios saque de nuevo la iglesia, entra de nuevo Israel en cuanto al pacto que Dios hizo con Abraham y a través de Moisés. Por eso Dios es Dios de pactos. Así que vamos a leer lo que Jesucristo habló acerca de Israel, la profecía que tiene que ver con los tiempos de su venida. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. La señal clave del regreso del Señor Jesucristo estuvo en el siglo pasado, siglo XX. Fue en el siglo XX que se cumplió esta profecía dada por Jesucristo 21 siglos atrás. ¿En qué fecha? 14 de mayo de 1948. Día, mes y año. En Apocalipsis habla de los juicios que Dios mandará y habla de la hora, el día, el mes y el año. Todo es preciso conforme al tiempo profético de Dios. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece la ONU, y una de las primeras resoluciones de la ONU fue dar entrada a el acuerdo del establecimiento de la nación de Israel. Todo esto fue conforme a la profecía. En Isaías capítulo 66, versículo 8, Dios, a través del profeta Isaías, 700 años antes, había profetizado, antes de la venida de Cristo, de la primera venida, había profetizado del nacimiento de Israel. O sea, después del nacimiento de Cristo ya habían pasado 1900 años, fue en 1948. Así que habían pasado ya mucho tiempo de esta profecía y se cumplió. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Israel nació el 14 de mayo de 1948. Estamos viendo imágenes históricas de lo que está registrado de esas fechas de 1948, cuando muchos judíos empezaron a regresar a la tierra que Dios le dio a Abraham, la tierra que Dios había establecido cuando entraron de Egipto, después de pasar el desierto con Moisés y Josué.
era la tierra prometida, pero durante 1900 años salieron de la tierra por su pecado, rechazaron a Jesucristo. Es el pecado más fuerte que pudo tener Israel, rechazar al Mesías, y durante 1900 años anduvieron, como dice el dicho popular, como judíos errantes. Sí, desde el año, no tenían tierra. Desde el año 70 prácticamente hasta 1948. Sí, pero todo vuelve al cumplimiento del pacto de Dios y la profecía establecida. En un día nacería esta nación moderna como es la nación de Israel. Esta es la señal profética. Jesucristo dijo: los que vieran el nacimiento de Israel, esta generación no pasará. Y además, una generación. Isaías también te habla de los dolores de parto. Sí, también habla de dolores de parto. Es lo que Jesucristo profetizó en Mateo 24, sí, Lucas 21, Marcos 13. Empieza sus discursos con los dolores de parto. Y son los siglos 20 y 21. Por eso tenemos que ser sensibles a caminar guiados por el Espíritu Santo para el conocimiento de los tiempos, no de los tiempos climáticos, sino de los tiempos proféticos. Sí, cuando dice allí no va a pasar de esta generación, quiere decir que alguien que nació en 1948 va a ver la venida del Señor, el rapto de la iglesia. Sí, por eso vamos a presentar aquí una línea del tiempo, porque según el Salmo 90:10, una generación son 70 años. Así que vamos a calcular desde 1948 más 70 años, estamos hablando del año 2018. Quiere decir que a partir del 2018 se cumplió ya la generación que Jesucristo profetizó desde hace 21 siglos. Hoy estamos en el año 2022, han pasado 4 años desde que se cumplió el 2018. Bueno, pues estos años que estamos viviendo son años de gracia. En el fútbol se le conoce como un tiempo extra en el partido. Así que ya el tiempo del partido ya terminó. Estamos viviendo tiempos extras. Puede ser que Jesucristo pueda venir en este año, si no el otro año. Aquí la Biblia dice en el Salmo 90:10 que una generación son 70, pero los más robustos 80. El 80 aquí representa el año 2028. O sea que estamos en tiempos del arrebatamiento de la iglesia, en tiempos del rapto de la iglesia. Cuando Dios mandó a Noé a predicar a esta generación perversa y contaminada de su tiempo, 120 años, dice la Biblia, estuvo Noé hablando de el diluvio que vendría. No le creyeron a Noé. Cuando llegó el diluvio, ¿qué fue lo que ocurrió? El arca estaba con las puertas abiertas y estaba Dios esperando si se arrepentían los pobladores del tiempo de Noé, porque los animales ya habían subido, ya estaban arriba del arca todos los animales, pero faltaban los seres humanos. El arca fue creada para los seres humanos y Dios es Dios de paciencia y de misericordia y lleno de gracia. Y vemos allí en la palabra de Dios cómo Dios dio gracia 7 días esperando que la gente se arrepintiera y subiera al arca, y pasaron los 7 años de gracia y no subieron. Por eso vino el juicio. Pero Dios siempre da un tiempo de gracia. Cuando vemos que Dios le habló a Abraham y Dios le dijo: va a nacer una gran nación en tus lomos, pero esa nación va a formarse en cautividad. Esta cautividad ya la conocemos, fue Egipto. Entonces Dios desde los tiempos de Abraham le dijo a su siervo Abraham que durante 400 años, eso está en Génesis, sería ese pueblo esclavo
en otra nación. 400 años marcó Dios. ¿Cuántos años dice Éxodo que estuvieron en esclavitud en Egipto? 430 años. 430 años, o sea, hubo un margen de 30 años de la gracia de Dios, del tiempo extra de Dios. Dios da tiempos extras. Por eso tenemos que apercibirnos de los tiempos y prepararnos. Cristo está a las puertas. Vamos a ir a leer lo que dice aquí en Lucas capítulo 21, porque allí habla de estar preparados de la manera que Dios quiere que estemos listos. Lucas 21 dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estamos viendo tantos desastres naturales, cuando estamos viendo esta pandemia ya de más de 2 años, cuando estamos viendo tantas muertes por cualquier situación en la vida humana, estamos viendo violencia, estamos viendo todo tipo de problema. Ahora en los Estados Unidos, este invierno que está azotando los Estados Unidos, como nunca están sintiendo esta nevada. Aquí en México estamos ya en el frío, frente frío para nosotros en el sureste número 28, así que estamos viendo cambios en la naturaleza que tienen que ver con el agua, tienen que ver con el aire, tienen que ver con la tierra, tienen que ver con el fuego. Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo a través de todos los elementos de la naturaleza, que volteemos a ver hacia el cielo y que creamos en la profecía. Sí, por eso aquí dice que debemos ya levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hace un énfasis en que Dios quiere librarnos a nosotros de la ira venidera. Sí, Dios no es Dios de ira. Ira sí, para los impíos, para los que rechazan la verdad. La verdad está establecida en Cristo Jesús. Y así entonces, si la gente no quiere entender que la humanidad viene de Dios, porque fuimos creados a la imagen de Dios, no a la imagen del diablo. Entonces, ¿por qué la gente se quiere ir al infierno con el diablo? Cuando somos imagen de Dios, tenemos que ir hacia el Creador. Pero el diablo está trabajando para poner tinieblas en la mente de las personas, está endureciendo los corazones para rechazar la verdad. Muchos están rechazando la verdad y se burlan de la profecía, se burlan de la palabra de Dios. Pero todo tiene su tiempo, el tiempo del juicio vendrá conforme a la profecía. Sí, así como Dios libró a Noé y a su familia, y libró también a Lot y su familia, así también Dios nos va a librar a nosotros y nos vamos a escapar de la gran tribulación y estaremos celebrando con Jesucristo, vamos a ser arrebatados, transformados, vamos a ser como los ángeles, como las águilas, como Jesucristo, vamos a disfrutar de las coronas, vamos a disfrutar también de los vestidos de lino fino, vamos a disfrutar de las bodas del Cordero y después vamos a reinar con Jesucristo, porque la palabra de Dios también nos dice que somos reyes, que somos sacerdotes y estaremos reinando para siempre con el Señor Jesucristo y viviremos eternamente y estaremos regresando de nuevo al jardín del Edén antes del pecado. Sí, por eso a todos nuestros amigos que nos están viendo, hay grandes promesas de bendición aquí en la tierra para los que han creído en Jesucristo y yo te animo para que abras tu corazón y dejes entrar a tu vida Jesucristo, el único que puede cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, el único que puede transformar radicalmente tu corazón es Jesucristo si le dejas entrar. Solamente tienes que hacer una declaración porque tú eres quien autorizas acerca de tu cuerpo. Si tú le dices al Señor, entra a mi cuerpo, entra a mi vida, Él lo hará. O sea que Dios no
va a forzar a nada, simplemente nosotros tenemos que actuar en nuestra voluntad. Yo te animo a que hagas esta oración y repitas después de mí: Señor Jesucristo, perdóname por la dureza de mi corazón, perdóname por el desconocimiento de la verdad, perdóname, Señor, por estar viviendo apartado de ti, por desconocer la profecía. Pero en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y clamo para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y empiece una vida nueva recibiendo tu perdón. Hoy decido abrir mi corazón y que entres a mi vida. Te invito a que entres a mi vida y seas el Señor de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo, el Señor total de mi ser. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, bueno, pues ya estás en la familia de Dios. Hay que ahora estudiar más de la Biblia y orar. Por eso hay que ir a una iglesia donde haya enseñanza de la Biblia. Bien, pues gracias por acompañarnos y bien, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.